Marx escribió: mi propósito es vengarme de aquel que gobierna allá arriba. Imagínate lo que lo debe haber motivado e inspirado a este hombre para decir que lo que quería era destruir básicamente la creación de la divinidad, la cristiandad y todo eso. Lo que hace particularmente perverso al marxismo es que, como decía Rebel, es una utopía genocida indirecta, es decir, pretende exactamente lo contrario a lo que declara. La antropología socialista es una que desconfía profundamente del ser humano. Cree que somos seres deleznables, una basura. Si no están ellos ahí, los iluminados, para corregirnos, enderezarnos, crear un hombre nuevo, obligarnos a ser solidarios, vamos a ser simplemente despiadados con nuestros semejantes y los vamos a destruir, los vamos a abusar. Esa es la antropología socialista. Es una cosa negrísima. Y ellos se plantean como los salvadores. Y claro, cuando ellos llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Precisamente todo lo que dicen que van a combatir. Traje bien planchado, ideas bien claras. Axel Kaiser entra y la izquierda se desarma. No levanta el tono, levanta el estándar. Y los zurdos chilenos empiezan a ladrar. No es show, no es circo, no es performance moral. Es teoría, historia y evidencia real. Mientras ellos gritan... ¿Qué nos puedes sintetizar de lo que expusiste y sobre todo este concepto de batallar contra esa idea utópica que propone el comunismo, pero en este lado desde el liberalismo? Sí, fundamentalmente la tesis de que somos homus utopicus, un concepto que acabo de inventar, pero que refleja esta añoranza que tiene el espíritu humano de un mundo mejor o perfecto prácticamente, y que tú puedes ver en el pensamiento que se registra desde los sumerios, 2000 años antes de Cristo, a través de toda la historia humana en distintas culturas, existe estos sueños sociales. El socialismo los sistematiza y ofrece una forma de utopía bastante orgánica en la cual se termina la escasez y se termina sobre todo el conflicto entre los seres humanos, porque ya no hay clases, ya no hay diferencias y todo eso. Y entonces el socialismo lo que te ofrece es un ideal de comunidad. ¿Y qué significa eso? Significa que nos vamos a cuidar entre todos. Y eso es algo muy reconfortante para el espíritu de los seres humanos y para nuestra psique. ¿Y los liberales dónde perdemos? En que decimos, mira, que el gobierno no se meta y el resto cada uno va con su vida y no nos importa lo que cada uno haga con su vida porque cada uno toma sus decisiones. Entonces, si a ti te va mal en la vida, por mala suerte o lo que sea, no es mi problema. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que combates con un socialista, quedas tú como el malo, porque no te importa la gente, y ellos quedan como los buenos porque supuestamente les importa a la gente. Los que se preocupan, les importa la solidaridad, los van a cuidar. Y esa promesa tenemos que combatirla con una propiamente liberal, que es la idea del florecimiento humano, donde no importa solo lo económico, es mucho más allá. Importa el desarrollo integral de la persona, sus comunidades afectivas, la solidaridad espontánea que somos capaces de exhibir, las redes de apoyo. Todo eso tenemos que rescatarlo los liberales y ofrecer un ideal de vida buena. Una respuesta a la pregunta ya, ok, tienes libertad, ¿qué debiera hacer yo con mi libertad? ¿Cuál es una vida que vale la pena ser vivida? Esa pregunta tenemos que saber contestarla, de lo contrario nos van a pasar por encima una y otra vez. Ahora, ¿crees que en el último tiempo se ha expuesto el verdadero fin del socialismo? Particularmente Javier Milei constantemente ha hablado de que en realidad es una ideología basada en el resentimiento, en el odio, la envidia, lo peor de las emociones humanas. Es que tiene razón en el sentido de que hay mucho del socialismo que está basado en el odio, la envidia, el resentimiento. Es decir, Marx es el mejor ejemplo. Uno cuando estudia a Marx no solo se da cuenta de que era una mierda de persona, es decir, era un ser humano nefasto, sino que sus ideas básicamente lo que buscaban era destruir la civilización occidental y la cultura cristiana. Lo que lo motivaba a él psíquicamente era el odio. Pero en la retórica marxista, y esto lo advirtió Karl Popper, que a mi juicio no fue lo suficientemente duro con Marx, hay un elemento humanista profundo, la retórica, no en la intención, ojo, que es la idea de que vamos a estar ahí para ti, dice Marx textual, de cada quien según su capacidad y a cada cual según su capacidad. Vamos a tener una hermandad en que nos vamos a querer realmente y nos vamos a amar los unos a los otros. Y eso es la razón por la cual el Papa Francisco, por ejemplo, dice que son los comunistas los que piensan como los cristianos. Lo dijo, textual. Y no es cierto que piensen como los verdaderos cristianos. Eso es falso. Lo que pasa es que la retórica comunista, ¿no?, disfraza las verdaderas intenciones del comunismo. Y por eso mucha gente cae, o del socialismo, en la trampa.
porque es un canto de sirena. Es un canto de sirena que tú sigues hasta que estrellas el barco y te hundes, ¿no? Pero hay que tener muy claro que el poder retórico del socialismo deriva de esa promesa de la utopía del amor fraternal, que los liberales no hemos sabido contrarrestar. Y esa es la parte del análisis de Milei que no ha planteado todavía, pero en la práctica, él, al defender moralmente la superioridad del sistema de mercado, está conectando con una dimensión que es más bien espiritual, que es la idea de lo justo, la idea de lo correcto, de lo que es valioso preservar, y que es el camino, me parece a mí, que a él le ha dado tanto apoyo y tanta influencia, porque si hubiera sido solo análisis económico, yo creo que no habría ganado la presidencia. Él tuvo su fuerza en anclarse sobre la moralidad del sistema de libertades, digamos. De hecho, él siempre plantea que es una batalla entre el bien y el mal. Es una batalla por la moralidad. ¿Vos coincidís? Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es una batalla entre el bien y el mal. Y te diría, piensa lo siguiente, la siguiente frase de Marx. Marx escribió: mi propósito es vengarme de aquel que gobierna allá arriba. Imagínate lo que lo debe haber motivado e inspirado a este hombre para decir que lo que quería era destruir básicamente la creación de la divinidad, la cristiandad y todo eso. Y uno dice, no, Marx era ateo, pero Marx no partió como ateo. Y por lo tanto sí hay un elemento, si tú quieres hasta de lucha metafísica, entre el bien y el mal acá. Porque obviamente yo no creo para nada en las escuelas deterministas, biologicistas o sociológicas que dicen que el bien y el mal son puras construcciones sociales. Obviamente el genocidio, la tortura, el asesinato de seres humanos inocentes, la masacre de niños y todo eso está mal, es parte del mal. Y lo que hace particularmente perverso al marxismo es que, como decía Revel, es una utopía genocida indirecta, es decir, pretende exactamente lo contrario a lo que declara. Te reviste de bien algo y te hace caer en la tentación, y cuando tú caes en esa tentación pactas con el demonio y terminas en el infierno. Pero el demonio nunca te tienta, y estoy hablando obviamente en sentido figurado, obviamente, el demonio nunca te tienta diciéndote, mira, ven para acá, y viene como un monstruo horrible y tu vida va a ser un infierno. No, el demonio te dice, se te presenta como una figura atractiva, normalmente en la iconografía como una mujer atractiva cuando se trata de un hombre, como una persona, y te tienta con todo tipo de placeres y de poder y cosas de ese estilo. No se presenta realmente como el desenlace final que va a producir cuando tú aceptes el pacto. Y eso es lo que pasa con el marxismo, y por eso yo estoy completamente convencido que acá lo que tenemos es una lucha entre el bien y el mal, y que el bien pasa por la creencia en la dignidad sagrada de los individuos y en la fe de que en última instancia podemos tomar las decisiones, no siempre, que son correctas y nos van a llevar por un camino también de hacer el bien a los demás. Y eso es lo que no creen los socialistas, y por eso el Estado tiene que controlarlo absolutamente todo. Porque si tú lo piensas bien, la antropología socialista es una que desconfía profundamente del ser humano. Cree que somos seres deleznables, una basura. Si no están ellos ahí, los iluminados, para corregirnos, enderezarnos, crear un hombre nuevo, obligarnos a ser solidarios, vamos a ser simplemente despiadados con nuestros semejantes y los vamos a destruir, los vamos a abusar. Esa es la antropología socialista. Es una cosa negrísima. Y ellos se plantean como los salvadores. Y claro, cuando ellos llegan al poder, ¿qué es lo que hacen? Precisamente todo lo que dicen que van a combatir. Axel, la última. No es irrelevante lo que se enseña en las universidades. No es irrelevante lo que se está diciendo en los medios de comunicación. No es irrelevante las ideas que se transmiten en el cine, en las obras de teatro. No es irrelevante lo que ustedes discuten en los cafés o en las borracheras con sus amigos. Todo eso es relevante, porque es la forma en cómo vemos el mundo la que termina influyendo el mundo. Las ideologías son materias de fe antes que de razón, y subsisten pese a las abrumadoras pruebas en contrario. El problema que tenemos es que nosotros los seres humanos no somos tan racionales como mucha gente cree. Si fuéramos racionales, todos deberíamos votar por políticos partidarios del libre mercado, porque la verdad es que toda la evidencia dice que ese es lejos el mejor sistema. Toda la evidencia apunta en ese sentido. Pero tenemos, sin ir a los casos concretos donde se pueden ver actitudes que no son así, tenemos un enorme poder de malinterpretar la realidad. Hay un divorcio, usualmente un divorcio entre la experiencia que tenemos y la interpretación intelectual de esa experiencia. El mejor ejemplo lo da Jean-François Revel cuando analiza el mayo del 68 en Francia y en Occidente y dice, ¿cómo es posible, se pregunta Revel, que habiendo estado en la Francia más próspera de la historia,
obviamente un sistema capitalista. En ese momento sigue siéndolo con bastantes peros, pero sigue siéndolo. Todos estos jóvenes hayan salido a las calles a protestar en masa, no solo en Francia, sino que en distintos zonas del occidente casi entero, a endosar el sistema del socialismo soviético, a celebrar eso, que se estaban muriendo como los ratones y que lo estaban masacrando y todo el mundo sabía, pero no, ellos salieron y generaron todas estas revueltas. Y dice Rebel, bueno, esto tiene dos factores. El primero es que toda la cultura y la opinión pública está manejada por intelectuales de izquierda. Yo le creo esa explicación. Yo creo que tiene mucho que ver con las ideas predominantes. La derrota cultural del capitalismo, de la cual también habla Michael Novak. Entonces, ese factor de la derrota cultural lleva, dice Rebel, a un divorcio entre la realidad y cómo entendemos la realidad. Porque una cosa es cómo nosotros vemos las cosas y otras cosas como son las cosas. De ahí que la economía sea tan importante como disciplina y como ciencia positiva, que era lo que estábamos discutiendo hace un rato atrás. Lo que se ve y lo que no se ve, como diría Bastiat. Los análisis económicos normalmente tratan de ir más allá que la pura superficie, pero la respuesta rápida, la respuesta emocional, es absolutamente superficial. Y normalmente es la respuesta equivocada. Cuando uno ve a un pobre y dice en realidad hay que quitarle al que tiene más para darle, no. Lo que está haciendo ahí no es realmente ayudar a los pobres. Tal vez esa persona en ese momento va a estar un poco mejor, pero si uno realiza eso a nivel de, digamos, a gran escala, lo que está haciendo es condenar a muchas generaciones más a la pobreza. Entonces, muy importante este tema. Y los marxistas lo saben. Fíjense ustedes que Louis Althusser, uno de los marxistas más famosos del siglo XX, tiene un libro que se llama La filosofía como arma de la revolución. Y él pone un especial énfasis en la captura del lenguaje. Las palabras, cito textual, son verdaderos calmantes, explosivos o venenos, dice Althusser. Cuando ustedes interpretan el capitalismo, que es un concepto que además no viene de nuestro sector, el primero que lo populariza un marxista, Werner Sombart, o cercano al marxismo, que después se pasó al nacionalsocialismo. Cuando ustedes entienden capitalismo o democracia capitalista o cosas por el estilo, como ese sistema en que las clases están en contradicción inevitable, se genera un efecto emotivo en ustedes que va a llevarlos a rechazar el sistema, automáticamente. Si ustedes no entienden cómo funciona, y hasta el día de hoy, el capitalismo es un sistema, incluso muchos liberales te dicen esa palabra, ¿por qué no usan el sistema libre, mejor libre empresa, qué sé yo? Ahí tienen un claro ejemplo de la distorsión del lenguaje. Les voy a recomendar un artículo de George Orwell, que se llama Politics and the English Language, donde Orwell dice y explica cómo las palabras corrompen el pensamiento. Orwell dice, el discurso político ha sido diseñado para que el asesinato parezca respetable y las mentiras tengan la apariencia de algo sólido, cuando no lo son. Y él analiza, son 3-4 páginas, es un artículo notable de cómo la manipulación del lenguaje nos lleva a nosotros a interpretar la realidad. Nosotros entendemos la realidad en la medida en que pensamos. Nosotros, para entender la realidad, la interpretamos intelectualmente a través del lenguaje. Y eso es muy importante tenerlo presente. Justicia social es el mejor ejemplo de una palabra que se ha colado en todos los espectros políticos y que en realidad es una dinamita al sistema de libertad integral, yo quiero decir, porque como vemos, libertad económica y política van asociadas. La justicia social es una completa falacia. Cuando ustedes, mira, hagan el siguiente análisis y con esto paso a la justicia social, cuando ustedes dicen que existe justicia social o injusticia social, ustedes están diciendo que la sociedad puede ser justa o injusta. Cuando dicen que la sociedad puede ser justa o injusta, están diciendo que la sociedad tiene voluntad. Están diciendo que la sociedad, al tener voluntad, además tiene inteligencia. Existe una inteligencia social, existe una voluntad social, existe un acto social. Son puras cuestiones metafísicas abstractas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Existe, si nosotros fuéramos todos aquí en la sociedad, ¿existe una sola voluntad de todos nosotros que decide y actúa? Posible. No somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas básicas y va a existir algo así como la justicia social. Pero lo que se quiere meter es un germen, y Hayek denuncia esto, el tema de la justicia social, habla del atavismo de la justicia social. Con lo cual ustedes generan un rechazo inmediato al sistema de libertad. Porque lo que se está buscando, bueno, el sistema de libre mercado es injusto, por lo tanto el Estado tiene que intervenir para arreglarlo. La evidencia es súper clara. Los regímenes socialistas llamados reales, mal llamados reales, porque son los socialistas secas, son el resultado natural de la filosofía marxista. Eso es algo, a mi juicio, absolutamente claro y es algo con lo que Popper estaría, yo creo, de acuerdo. Porque en La sociedad abierta es su enemigo y él explica cómo esta filosofía termina destruyendo la sociedad abierta, ¿no? Pero, ¿por qué quieres, digamos, criticar el liberalismo si tú crees, sin optar una posición dogmática al respecto, si tú crees en la libertad y en la dignidad humana, y en el hecho o en el derecho de todos los seres humanos a perseguir sus fines,
y su forma de vida sin ser obstaculizados por terceros y sin ser instrumentalizados por terceros para perseguir fines ajenos. Si tú crees en eso, en la libertad, entonces simplemente no puedes ser marxista, tienes que ser liberal. Porque el marxismo es una ideología que destruye, suprime, ya a nivel conceptual y después a nivel práctico, al individuo. Solo existe colectivo. Y además el historicismo del que habla Karl Popper es también una forma de fatalismo o de optimismo, según cómo se vea. En el caso del marxismo, claro, el progreso era inevitable, producto de una ley histórica, pero eso es falso, y Karl Popper te lo prueba claramente, eso es completamente falso. No existe progreso inevitable. No existe progreso inevitable. Es decir, en lo que pasó ahí en el primer gráfico que yo les mostré, nada de eso era inevitable. Lo que tuvimos en gran parte de la historia de la humanidad, yo se lo mostré en el primer gráfico, fue miseria. Todo esto, ¿por qué va a ser inevitable eso? Podríamos habernos quedado ahí. Entonces, la única manera, mi mensaje es básicamente, hay ciertas ideas, no son tantas, son un par de ideas, que si permanecen vibrantes en una sociedad y permanecen siendo el principio rector de la evolución social, nos van a llevar a un buen puerto en materia de bienestar material, en materia de derechos fundamentales, respeto por la dignidad humana y en materia de democracia. Esa es mi tesis. No tenemos que ser ingenieros sociales, todo lo contrario. Los ingenieros sociales asumen precisamente que el ser humano, que todos nosotros no podemos tomar nuestras decisiones porque ellos saben qué es mejor y pueden imponerlas a través de la fuerza. Y diseñan la sociedad como si fuera como cualquier ingeniero que diseña un puente. Entonces, tú eres así y te ponen y te encajan en una parte. Entonces, primero destruye tu libertad de decidir. Porque el ingeniero social te va a tener que obligar a ti a seguir un determinado curso de acción por la fuerza, lo cual atenta directamente contra tu dignidad. Y en segundo lugar, al no permitirte a ti hacer el mejor uso que tú puedes hacer de tu conocimiento, el conocimiento que tú tienes disponible para perseguir tus fines y colaborar con otras personas en lo que se conoce como la sociedad compleja, lo que hace eso es condenar a todos a la miseria. Entonces destruye la libertad y condena a la miseria. A mí me parece que son buenos argumentos para no ser marxista. No es show, no es circo, no es performance, moral, es teoría, historia y evidencia.